comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años con el nacimiento de la Tierra. La mayor parte de la atmósfera primitiva se perdería en el espacio, pero nuevos gases y vapor de agua se fueron liberando de las rocas que forman nuestro planeta. Bien, entonces, imagínense que hace muchísimos años, cuando la Tierra se formó, la atmósfera que hoy en día conocemos era bastante diferente. Y entonces digamos que cuando la Tierra se empezó a formar, se empezaron a liberar unos gases que son completamente diferentes a los gases que existían ahorita. Entonces, fíjense lo que dice el siguiente párrafo. La atmósfera de las primeras épocas de historia de la Tierra estaría formada por vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. ¿Listo? Imagínense, vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Es decir, en ese tiempo no existía el oxígeno. Imagínense, no había ninguna cantidad de oxígeno en la atmósfera y eso hacía que absolutamente todos los organismos que vivían en esa atmósfera, digamos, recién en desarrollo, no había ningún organismo, digamos, que dependiera del oxígeno, pues porque simplemente no había. Entonces, todos los organismos, cuando se dio la vida, eran completamente anoxigénicos. Además de eso, pues había pequeñas cantidades de hidrógeno y monóxido de carbono, pero lo que les decía, con ausencia de oxígeno. Era una atmósfera ligeramente reductora hasta que la actividad fotosintética de los seres vivos introdujo oxígeno y ozono. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a nacer algunas plantas, ¿cierto? ¿Qué hacían las plantas? Tomaban el dióxido de carbono, que era de las cosas que más abundaban en ese entonces, y lo que hacía era que la transformaba en oxígeno, y ese oxígeno, como digamos que la atmósfera era bastante reductora, ese oxígeno también se convertiría en ozono. A partir de hace unos 2.500 o 2.000 millones de años, y luego, hace unos 1.000 millones de años, la atmósfera llegó a tener una composición similar a la actual. Entonces, imagínense que en todo este proceso de que las plantas empezaran a producir el oxígeno y el ozono, se demoraron cerca de 1.000 millones de años. Y esa atmósfera que conocemos hoy en día, pues es la atmósfera que hay hace 1.000 millones de años. Obviamente las concentraciones de los gases han cambiado con el tiempo. Es decir, a pesar de que hace 1.000 millones de años es más o menos igual, pues obviamente hay algunos gases que ahora se encuentran más que otros y hay algunos gases que ahora se encuentran menos que otros. También ahora los seres Profe, vivos, ¿sí? ¿a qué se refiere con reductora? ¿Qué reducida? Sí, o sea, reducir simplemente es lo contrario a oxidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted oxida, usted está obligando a los elementos, obligando a los compuestos a que, por ejemplo, el cromo pase de cromo 6 a cromo 3. O, por ejemplo, el oxígeno pase de 2 a 0 o así. Entonces, lo que usted está haciendo cuando la atmósfera es reductora es precisamente reducir los compuestos, es decir, aumentarles el estado de oxidación a los compuestos, por decirlo así. ¿Listo? Ah, ok, profe, dale. Entonces, también ahora los seres vivos siguen desempeñando un papel fundamental en el funcionamiento de la atmósfera. Ustedes saben, ya nosotros vimos el ciclo del oxígeno, por ejemplo, y es que en los seres vivos, tanto los autótrofos como los heterótrofos, lo que hacemos es como estar en un constante intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno. Y bueno, las plantas y otros organismos fotosintéticos toman el dióxido de carbono del aire y lo vuelven oxígeno, como ya lo sabíamos, mientras que la respiración de los animales y la quema de bosques o combustibles, o lo que sería en general la combustión, realiza el efecto contrario, que es tomar oxígeno y devolver el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, qué gases componen nuestra atmósfera o la atmósfera que conocemos hoy en día? A grandes rasgos es más o menos así. El nitrógeno, casi toda nuestra atmósfera, casi todo el aire que tenemos a nuestro alrededor es gas nitrógeno. Cerca del 78%, fíjense, cerca del 78%, es el gas que más abunda en nuestra atmósfera. Casi el 78% es nitrógeno. Y el 20%, cerca del 20%, del 20 al 21%, ¿cierto? Sería oxígeno. Y ya en menor proporción tendríamos algunos otros gases, como es el gas, por ejemplo, argón, ¿cierto? Que representa más o menos el 1%. Y fíjense la composición tan pequeña que tenemos de dióxido de carbono. Se supone que son solamente 0.033%, ¿no? Pero además de eso,
Ustedes saben que que digamos desde la revolución industrial, debido a que se fomentó mucho todo el tema de la combustión y todo el cuento, y obviamente del uso de combustibles fósiles, ha hecho que ese porcentaje de dióxido de carbono pues crezca, digamos que año tras año. Aunque eso no se nota sino cuando han pasado muchos años. Como lo vieron ustedes en el video de la mentira del calentamiento global, ¿no? Pero resulta que la atmósfera no está compuesta por una sola capa, y esa composición que yo les explicaba ahora solamente se da en lo que conocemos nosotros como la troposfera. ¿Listo? La troposfera, que es la capa que está más cerca a nosotros. ¿Listo? Que es la troposfera. Entonces la troposfera, fíjense, aquí va desde los 0 hasta un poco más de los 10 kilómetros. ¿Listo? La troposfera. Esa es la primera capa que hay en la Tierra, la troposfera. Y fíjense que normalmente en esta parte de aquí nos da, esta línea roja representa la temperatura. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la troposfera, a medida que nosotros subimos, pues encontramos menores temperaturas. De hecho, se dice que lo que se sabe y dicen los climatólogos, pues, ¿sí? Es que cada que uno sube 100 metros de altitud, disminuye 0,6 grados. Entonces, eso es lo que va pasando. Fíjense, a medida que vamos subiendo en la troposfera, se va disminuyendo la temperatura. Ya luego de los 10 kilómetros encontramos algo que se llama la tropopausa. ¿Listo? La tropopausa. La tropopausa es esa línea imaginaria que divide la troposfera de la estratosfera. ¿Listo? Que divide la troposfera de la estratosfera. Y la estratosfera es la segunda capa, digamos que se ha clasificado pues dentro de la atmósfera, y es la que comprende desde después de los 10 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud. En esta ocurre un proceso de inversión térmica debido a la composición que tienen gases, y es que al principio la temperatura se mantiene constante cerca de los menos 50 grados Celsius, pero después de los 20 kilómetros la temperatura tiende a aumentar precisamente por la composición de esos gases, y en los 50 kilómetros ya encontramos la estratopausa, que es la que divide la estratosfera de la mesósfera. Y aquí ocurre nuevamente una disminución en la temperatura. La mesósfera va desde los 50 kilómetros hasta cerca a los 85 kilómetros, un poco más de 85 kilómetros. Ya después de la mesósfera encontraríamos lo que es la mesopausa, aunque aquí no está, pues esto se llama la mesopausa, esta línea imaginaria. Y luego empieza la termósfera. ¿Listo? La termósfera que va más o menos desde los 85 kilómetros hasta los 550 kilómetros. Aquí se hizo esta línea así, es porque pues no alcanzaba a ser como el mismo que, como la misma escala. Entonces, como para cortar y que esta línea no fuera tan larga, pues le hicieron esta cosa. Y ya después tendríamos lo que es la termopausa y la exósfera, que es la última capa ya que está, pues digamos, en contacto con todo lo que es lo que hay fuera, digamos, del planeta, ¿no? Y ya, en la exosfera son de los 500 kilómetros en adelante. Pero pues digamos que esta imagen, estas escalas han sufrido algunas transformaciones. Sí, la línea roja es la temperatura. Estas escalas han tenido algunas transformaciones, y ahora hablamos también de una ionosfera y una quimiosfera, que ya más adelante se las voy a explicar. Entonces, la masa de aire que rodea nuestro planeta, para efectos prácticos y de estudio, se ha dividido en diversas zonas o capas en relación con latitudes funciones. ¿Listo? Esto no es que uno suba y encuentre una línea que diga como, ay, aquí se divide. No, esto se inventó, o sea, digamos, es imaginario. Pero ¿para qué se hace esta división? Porque es más fácil como entender las cosas, ¿no? Es más fácil como comprender varios fenómenos que ocurren en nuestra atmósfera. Estas divisiones y nomenclaturas de las mismas son bien dispares, o sea, con lo que les digo, hay unos que las dividen en unos nombres, hay otros que las dividen en otros nombres, según los científicos y países que las han establecido. De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas, las principales capas de la atmósfera actualmente, ¿no? Esto sería lo que sería actualmente, ¿listo? La más lejana sería la exósfera, ¿listo? Entonces, Juan José, ¿de qué altura y qué fenómenos ocurren en la exósfera?
De 1000 kilómetros en adelante, vacío casi absoluto, zona de circulación de satélites geofísicos. Listo, entonces en la exosfera lo que ocurre es que se encuentran todos los satélites, ¿listo? Entonces los satélites están de 1000 kilómetros en adelante, pero tampoco pueden estar muy alejados porque ellos tienen que mantenerse, digamos que como en una zona geofísica y que puedan mantenerse ahí como cerca a la Tierra y que no se los lleve pues como el vacío, pues del el vacío absoluto, sino que tienen que tener como todavía efectos, digamos, de la gravedad. Esta sería la más lejana. Luego tendríamos la mesósfera, que nos las va a leer Karen. De 400 a 1000 kilómetros y producción de iones, transformación de los rayos cósmicos primarios en secundarios. Entonces, aquí, en lo que ocurre en la mesósfera es que algunos de los rayos que ya van a ingresar a la Tierra, esos rayos no ingresan, digamos así, tal cual ellos están allá en el espacio, sino que, porque si no, harían. Es por la composición de los gases. Es por la composición de los gases. Y normalmente lo que pasa es que cuando los gases se tienden a calentar, tienden a ascender. Entonces, por eso, ya en las últimas capas, lo que hay es un aumento inevitable, digamos, de la temperatura. Y por eso cuando usted ve, no sé, películas o videos o documentales donde hay lanzamientos de cohetes o eso, al principio como que van a congelarse, pero luego ya es como que se vuelven muy calientes. Pero eso es por la composición de gases, principalmente. Bien, entonces lo que les decía, los rayos cósmicos cuando ingresan a la Tierra sufren una transformación en la mesosfera, porque si no, pues digamos que no sería posible la vida en la Tierra si los rayos cósmicos llegaran solamente así. Y lo que se hacen es transformar esos rayos de primarios en secundarios, y esos secundarios digamos que ya no tienen tantas consecuencias sobre lo que es la vida en el planeta. Bien, entonces ahora, Johan, la ionosfera. Bueno, la ionosfera es de 80 a 400 kilómetros y tiene producción de iones, capas electrizadas y reflejan ondas radios, auroras y bólidos. Bien, entonces fíjense que en la ionosfera lo que se hace principalmente es una capa que precisamente se llama ionosfera porque lo que hacen es que reflejan las ondas de radio. ¿Listo? Pero además de eso ocurren uno de los fenómenos más interesantes, digamos, que se han visto en el planeta Tierra. em, que son las auroras, ¿no? Las auroras boreales, ¿cierto? Y esas auroras boreales, digamos que ocurren a esa altitud. ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿No? Ok. Bien. Luego de la ionosfera sigue algo que se conocería como la quimiosfera, ¿cierto? Que nos va a ayudar a leerla Esperandio. De 25 a 80 kilómetros, reacciones químicas, presencia de capa de ozono, filtro de radiación y ultravioleta. Listo, entonces la quimiosfera es una de las capas más importantes porque resulta que allí, de 25 a 80 kilómetros de altitud, se encuentra nuestra capa de ozono. ¿Listo? Y nuestra capa de ozono, ustedes saben que es esencial para que se puedan filtrar los rayos ultravioleta. Es decir, para que los rayos ultravioleta, algunos sean reflejados, ¿cierto? Y pues permitir entrar a los rayos necesarios para, pues digamos que para conservar la vida y para todo lo que es el proceso de fotosíntesis y todo esto. Obviamente ustedes saben que producto de los gases clorofluorocarbonados, esa capa de ozono en la quimiosfera se ha venido degradando bastante y lo que tenemos es una capa muy degradada que ya no puede filtrar de igual forma la radiación ultravioleta y pues esto ha hecho que exista ese problema, ¿no? De la ruptura de la capa de ozono. Bien, ya vamos mucho más cerca, que sería lo que hay allá arriba de donde vuelan nuestros aviones.
Y es la estratosfera, ¿listo? La estratosfera, que va de 10 a 25 kilómetros y es un aire prácticamente en calma y nubes irisadas. Luego, cuando, no creo que alcancemos a ver el capítulo de meteorología, porque eso es algo que a veces yo doy como un plus, digamos, a lo que dice el Syllabus. No lo dice en el Syllabus, pero a veces yo les hablo un poco de climatología porque es importante para nosotros como ingenieros ambientales. Pero resulta que las nubes se clasifican en varios tipos de nubes. Si quieren buscar la clasificación de las nubes sería interesante porque están las cúmulus, cirros, estratos, ¿no? Estratocúmulus, las cumulonimbus, ¿no? No sé si han visto alguna vez en la película de Up, ¿sí? ¿Han visto Up? Que este muchachito, ¿cómo se llama el chino? Russell. Russell le dice al señor Fredrickson que viene una cumulonimbus. ¿Eso qué quiere decir? Que viene una gran tormenta, porque las cumulonimbus precisamente son nubes de gran desarrollo vertical que lo que dicen es que están, que pueden presentarse altas precipitaciones acompañadas de tormentas. Pero bueno, eso ya alcanzamos lo vemos. Y por último tenemos la troposfera, Carol. De 0 a 10 kilómetros, fenómenos meteorológicos, nubes, vientos, lluvias, etc. Bien, entonces, de 0 a 10 kilómetros, digamos que es lo más conocido para nosotros, es como pues, donde nos encontramos de hecho, y es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos, o sea, la presencia de nubes, de la mayoría de las nubes, los vientos, lluvias, entre otras. Uy, Felipe se acaba de despertar, vea. A las 7, 1 hora. Casi. Bien. Aquí vamos a explicar un poco más algunas de estas. La troposfera, por ejemplo, que es como les digo, las que tenemos más cerca. Siempre acuérdense que la troposfera es la que tenemos más cerca. La troposfera es la capa de aire que está en contacto con la superficie terrestre, por lo que es la más densa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es la más densa? Pues obviamente por su composición de gases. Entonces, como es la más densa, pues es la que se mantiene más abajo. Pues se conecta con ella el 90% del peso de la atmósfera. Entonces, fíjense, hay como 7 capas, 8 capas, no sé cuántas hay exactamente, no las he contado. Pero el 90% del peso de todas las capas está en la troposfera. ¿Listo? Entonces, digamos que a eso se debe como también sus características. Y sus características principales son las corrientes verticales debidas al calor. ¿Listo? Entonces, aquí, en esta troposfera, se da lo que se llama normalmente los frentes fríos y los frentes, digamos que cálidos, que hacen que existan tanto corrientes verticales como también horizontales. Entonces, lo